Pues sabes que me hiciste acordar una cosa. En los fines de los 70, cuando se llegaba a Malvinas, todavía había dentro de la sociedad un concepto bastante extendido de que, bueno, el tema de la represión a las organizaciones armadas y demás, bueno, no había estado tan mal, por algo habrá sido. Bueno, Malvinas cambia radicalmente la situación y aquellos que habían apoyado la toma de Malvinas, etcétera, y que criticaron que se retiraran, empieza a tomar el tema de lo que se llamaba derechos humanos, y que era lo que estaban denunciando los organismos. La sociedad vota para que se acabe esa impunidad. Yo diría que fue el paroxismo, que no puedo comparar con la violencia de ahora, ni muchísimo menos, de cometer los crímenes garantizándose la impunidad. Hoy yo diría que fue el paroxismo. En este momento estamos viendo, se están develando, de cometer los delitos de corrupción garantizándose la impunidad y apostando a que la extensión en el poder nos va a permitir hacerlo para siempre. Puede ser odioso comparar ambos lugares, ambas situaciones, por lo que significó de tragedia en un caso y ahora un problema serio. Pero yo tengo la impresión de que son ciclos así. No me parece, Graciela, que en esto la mirada tuya lo que dice es, y son absolutamente incomparables, la dictadura militar con el ciclo kirchnerista, que fue un ciclo legítimo, democrático, y que actuó, hoy se ve en algunos casos, fuera de la legalidad. Pero esta idea de que si tengo el poder tengo impunidad, frase de Yabrán en un reportaje que le hicimos en Clarín hace, allá por el año 98 me parece, el poder es tener impunidad, Alfredo Yabrán, y esta idea que voy a estar en el poder para siempre. Y el problema es que nadie me va a pedir cuentas por eso. Claro. Y si alguien me pide cuentas, yo voy a tener un poder tal que voy a poder esquivar la ley. Bueno, y esa, para mí, ese es el ser nacional. ¿Qué decís vos? Y a esto nos ha llevado. Jorge. No, yo me quería unir, me enganchaba con lo que decía Julio, muy interesante, de que quizás que esta generación en este momento tenga la oportunidad de comenzar un ciclo en el que se respete la ley. Me parecía que era un significante muy interesante para enlazar con lo anterior. Primero quiero hacer como introducción de que lo que vivimos en los últimos años, siguiendo aquello de Carlos Marx en el 18 Brumario, de que primero se produce como drama y luego como comedia o como farsa, era una farsa, una comedia de lo que fueron los 70, donde obviamente no existió violencia real, sino simbólica, pero se repite, pareciera, aquella idea que en realidad Marx la toma del propio Hegel. ¿Y por qué en este contexto de los últimos 12 años no se respetó la ley? Cuando vos te planteás la concepción jurídica del derecho de excepción con Carl Smith y la idea de que es el soberano el que está por arriba de la ley, vos entrás en la idea de que en una guerra lo primero que muere, como siempre se dice, es la verdad, y obviamente en una guerra el derecho sucumbe y se coloca en una segunda dimensión. Entonces, si lo que teníamos en los 70 como resultado de un proceso más amplio, que obviamente comienza con Cuba 10 años antes, y que se irradia al resto de Sudamérica como un ideal posible, era una guerra. Bueno, en una guerra la idea de cumplir la ley pasa a ser secundario, porque supuestamente una guerra para instalar una revolución lo que hace es cambia la ley. Entonces yo creo que esto que vos bien marcás de la importancia que tiene Obama llegando a Cuba, me parece que es obviamente la caída del muro de Berlín en el siglo XXI, se conecta, se interliga con lo anterior, y lo que tenemos es que si realmente damos vuelta a la página de los 70, la ley en lugar de las armas, la ley en lugar de la violencia, va a pasar a ser lo más importante. No podía ser lo más importante en el contexto anterior. Entonces me parece que es muy interesante la posibilidad de que entremos en un ciclo donde la ley pase a ser
más importante que la fuerza, como consecuencia y no causa irreductible del otro proceso que no podemos dejar de colocar al propio Estados Unidos como actor. Es decir, a mí me tocó, Graciela, vos debes tener las mismas experiencias, ver el cambio gigante que tuvo Estados Unidos cuando asume Carter. Sí. Es decir, mientras estaba la continuidad de Reagan, la continuidad de Nixon, que era Ford, en la presidencia, la política de los Estados Unidos con Kissinger era absolutamente pro dictaduras en toda América Latina. Así es. Cuando Carter asume, descubre, o le permite, si vos querés, el Pentágono, que el tema de los derechos humanos es una herramienta para luchar contra la Unión Soviética. Así es. Entonces descubrieron que en realidad... Y eso, perdóname un minuto para ponerlo acá, y eso hace que el Partido Comunista Argentino, muy dependiente de Moscú, viera con mucha desconfianza la política de Carter, porque en realidad había percibido que el objetivo principal era la Unión Soviética, ¿no? Yo estuve detenido en el Olimpo en el año 1979 y cuando me liberan, que era la misma época que liberaron a Jacobo Timerman de su detención a la disposición del Poder Ejecutivo, lo primero que hace la Embajada Norteamericana es invitarme a los Estados Unidos a una beca de jóvenes sobresalientes. Me llama el embajador para solidarizarse con la situación que vivía, algo inimaginable un año y medio antes. Ahora, ese interés de Estados Unidos no era un interés de Estados Unidos por la Argentina o por Brasil, era un interés de Estados Unidos geopolítico por la Unión Soviética. Sí, sí. Por lo tanto, este viaje de Obama a Cuba lo que está marcando es que esa lucha, esa guerra fría con la Unión Soviética, que terminó en el resto del mundo en los 90, que en África siguió, en Angola hasta el 2004, 2005, en Sudamérica en sentido simbólico todavía se mantenía. Es decir, el PT y el kirchnerismo eran hijos de ese reciclado de un sentimiento de los años 70 que respondía a una lógica del siglo XX que hoy queda obsoleta. Ahora, entre que una realidad se produzca como obsoleta y la cultura la asimile, pasa un tiempo. Acá frente al químico, la parte química de Julio, la idea de Kuhn de la historia de la evolución de científicas. O sea, se acepta la física moderna, pero todavía toda una generación sigue utilizando Ptolomeo. Es decir, hasta que no se murieron todos los que se educaron con Ptolomeo, a pesar de que ya estaba la física newtoniana en boga, había una cantidad de personas que se negaban a aceptar eso porque fueron educados con otras categorías. Las categorías son como un lenguaje. Y una vez que se aprende cuando vos sos chiquito, y una vez que los internalizaste, es muy difícil erradicarlos. Entonces, quizás el tema sea generacional en este punto. Sí, Natalia Botana y por otro lado Borges, de otra manera, dice que las tragedias, el recuerdo sobre todo las tragedias, la cura el tiempo. Y Borges dice, mientras hay memoria, hay culpa. Bueno, por eso olvidar es perdonar, también dice Borges. Exactamente, es como un corolario, ¿no es cierto? No es tan sencillo, no. Pero de todas maneras, hoy voy a partir de una aseveración, y es cierto que quienes disputaron en la última elección eran todos candidatos que no tenían un especial involucramiento con el tema de derechos humanos, por edad, sobre todo, no tanto por ideología, porque Margarita podía haberlo tenido ideológicamente, pero por la edad que tenían no les había tocado con la intensidad que sí le había tocado a Alfonsín, a De la Rúa si estuviera en otra posición, al propio Menem que estuvo preso, y a los Kirchner que, bueno, dicen que... Pero de todas maneras vivieron la época y tuvieron que salir disparados de La Plata por miedo, lo cual es razonable, uno tiene que salvar su vida. ¿Cómo imagina que eso pone, si es que se puede pensar, a la gente que tiene que encarar hoy esta forma de gobernar y lo que decía Julio? A ver, me parece es más difícil que la química. No, o sea, es mucho más difícil que la química.
No es una ciencia exacta, además. ¿Qué pienso yo? Pienso que la generación que hoy está gobernando tampoco son chicos. Macri tiene 57 años, Scioli 58, no está gobernando Scioli, pero joven es María Eugenia Vidal, que tiene 15 años menos, ¿no? Digamos. O Urtubey y Massa, que andan en los 45. Es cierto, ellos generacionalmente no tuvieron, eran chicos, pero chicos en serio, eran adolescentes en el mejor de los casos, cuando la tragedia nacional de la dictadura sucedió, ¿no? Yo no sé si es solo una cuestión de edad tampoco. La distancia que tiene hoy la generación gobernante, la nueva generación gobernante con el tema de derechos humanos. No sé si es solo la distancia, porque también hay mucha gente muy comprometida con el tema de derechos humanos y el relato de los 70 que tienen la edad de ellos o menos, ¿no? Me parece que es una cuestión de vivencias distintas y de mirar el país de otra manera. Y me da la impresión que para ellos, y pienso si es para ellos, quizá es para una mayoría de la sociedad, a veces los temas que nosotros discutimos, que discute la política, que discute lo que el macrismo llama el círculo rojo, son temas ajenos a la mayoría. Hoy más de la mitad de los ciudadanos en este país tiene menos de 30 años. Claro. No quiere decir, a ver, a uno le puedo... Yo no escuchaba... Mozart y Beethoven no eran músicos de moda en la adolescencia de uno, por eso no te dejan de gustar, no te dejan de interesar. No es una cuestión que si era antes de que yo llegara al mundo, no existe. Pero me parece que hay también como una especie de, no digo círculo cerrado, sino de por ahí de saturación del tema de los derechos humanos y los 70 usado como manipulación política, como gran viga central del relato de estos años en los que uno empieza a descubrir o a confirmar, según lo que haya pensado en su momento, que lo que hemos llamado el relato en realidad era simplemente el maquillaje de un sistema pensado desde el minuto cero para saquear al Estado. Porque cuando vos reparás, volvés a pensar, o te acordás que lo leíste en algún momento y seguiste de largo, que la empresa de Lázaro Báez se fundó una semana antes, la Austral Construcción, una semana antes que Kirchner asumiera la presidencia. Todo astutamente preparado. Entonces, ¿para qué llegó esta gente? ¿Fueron hipócritas absolutamente en el relato y la defensa de los 70? Creo que no absolutamente, pero sí que fueron hipócritas. Y sí que malversaron la confianza y el compromiso de mucha gente que lo siguió y que probablemente siga, ¿no?, al kirchnerismo en su versión más dura y más comprometida con la discusión pendiente, que creo que está pendiente de los 70, pero que fue usada como yo insisto, como una malversación. Los primeros engañados fueron los que acompañaron y todavía, creo yo, acompañan en buena medida lo que ha sido el kirchnerismo en su expresión más acérrima. Y resulta que cómo compatibilizas esos ideales, esa entrega, la abnegación de los 70, de los que dieron su vida. El que da su vida, da su vida. Después, si estuvo bien, dio su vida. ¿Cómo lo comparás con los que les cantaban loas mientras le ponían sobreprecio del 20, 30, 40% a la obra pública? Las mismas personas. Entonces me parece que ahí hay un quiebre posiblemente y estos temas quedan quizá reducidos a una discusión muy intensa, muy rica, muy informada, pero de algún modo minoritaria en lo que es el universo de la sociedad.